nuestro crecimiento, para nuestra salvación. En Hechos 9:16, cuando Cristo se le declaró al apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con él, camino a Damasco, dice la Biblia que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le iba a enseñar a Pablo a padecer por él. Es decir, padecer por Jesús es una enseñanza que Dios nos da. Padecer por Cristo es un privilegio que Dios nos da y que necesitamos aprenderlo. Y a lo mejor muchos, ¿por qué tenemos nosotros que aprender a padecer por Jesucristo? Porque no sabemos padecer por Él. Y si nosotros aprendemos a padecer por Jesucristo, no nos vamos a amargar en contra de Él. Porque hay muchos cristianos que cuando son probados por Dios se amargan contra Dios, porque no les contestó una petición, porque no le dio sanidad, por alguna razón. Por alguna razón muchos se amargan contra Dios y dejan de creer en Él. Yo le pedí y no me contestó Dios. Yo creo que Dios no me quiere. Y a veces necesitamos este aprendizaje, como lo hizo el apóstol Pablo. Dice en una ocasión que él, estando enfermo, le pidió 3 veces una misma petición a Dios, pero Dios le respondió: bástate mi gracia. Dijo: bueno, está bien, me conformo con la gracia de Dios. Que es lo más importante, ¿no? Que la salud de nuestros cuerpos. Muchos no lo entienden, por eso es difícil. Por eso ustedes va en este tiempo que donde va el que levanta muertos, el que sana, y van tras de él toda la gente, porque no entienden que también fuimos llamados a padecer por Él. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Todos los seres humanos, de una y de otra forma, nacimos para sufrir. Pero la diferencia entre el cristiano y el incrédulo es muy, muy grande. La razón es porque el padecimiento, el sufrimiento en la vida del cristiano tiene un propósito muy especial. Por eso comencé diciéndoles esto, para que a través de la enseñanza Dios nos ilumine y nos haga entender que estamos nosotros en un mundo de sufrimiento. Es inevitable el dolor entre el incrédulo y el cristiano. Pero la diferencia consiste en que el sufrimiento en la vida de un cristiano tiene un propósito muy, muy especial. Y no solamente es muy especial, sino que es un propósito muy grande espiritualmente hablando. Porque de esta forma viene el crecimiento en el hombre interior, que es criado, dice la Biblia, a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, este crecimiento en el hombre interior es lo real que nosotros tenemos. Es lo que va a salir de nuestro cuerpo, es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, la nueva especie, la nueva criatura que está siendo formada para el reino de los cielos, porque la Biblia nos declara que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es importante la transformación de nuestras vidas, por eso es importante el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento Dios está creando una especie nueva, completamente distinta a la especie humana. Y esa es la razón por qué nosotros creemos en las promesas de Dios, creemos en el reino de los cielos, creemos en la eternidad,
porque eso es lo real que Dios está enseñándonos por la palabra de Dios. Así que mientras que la superficialidad en el curso de nuestra vida que continuamente cada día vivimos precisamente en la filosofía de la gratificación instantánea. Es decir, que lo que ahora está surgiendo en el mundo se está convirtiendo en un principal problema espiritual, porque el mundo ahora nos enseña que todo debe ser instantáneo, todo tiene que ser rápido. Queremos café instantáneo, comida instantánea, casa instantánea, auto instantáneo, todo lo queremos automático. Este tipo de filosofía le está haciendo daño en alguna área de nuestra vida y necesitamos tener la visión para nosotros inmediatamente poder darnos cuenta que este tipo de ideología, de filosofía, no va de acuerdo a lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Todo lo queremos instantáneo y rápido, pero nosotros al venir a la Biblia encontramos que nada es instantáneo, con la excepción de la salvación, que Dios nos la dio, es otorgada por la gracia de Dios cuando creímos en Él. Y de ahí en adelante Dios trabaja a largo plazo. Es decir, Dios trabaja a largo plazo mientras que Satanás trabaja a corto plazo. Porque sabe de la impaciencia de nuestra naturaleza adámica y caída. Él lo sabe. Y Satanás sabe muy bien que nos cuesta a nosotros como hijos de Dios a veces ser pacientes y a esperar en el tiempo de Dios. Cuando nosotros no esperamos en el tiempo de Dios, podemos sufrir consecuencias. Dice Lucas 21:19: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Pero si hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, podemos ser afligidos. La razón es porque el diablo sabe que somos impacientes, sabe que somos impacientes y se aprovecha de esta naturaleza caída que tenemos para tratar de destruirnos, a precipitarnos en nuestras decisiones diarias. La necesidad actual en este mundo es tener gente de convicciones, de racionalización profunda respecto a la vida que estamos viviendo en este tiempo. La clase de cristiano que se necesitan hoy es la clase de cristiano que describen en el diario vivir como lo describe el Salmo 1. ¿Cuántos se saben el Salmo 1? Es un salmo donde habla precisamente de la clase de cristianos que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestro diario vivir. Esta es precisamente la clave para poder tener paciencia y esperar en Dios. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que antes la ley de Dios, en los mandamientos de Dios está su delicia, y medita constantemente de día y de noche en la palabra de Dios. Y cuando esto suceda, dice que será como un árbol plantado sobre aguas, que da su fruto a su tiempo, no fuera de tiempo. Es importante entonces saber que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Al decir que estamos nosotros plantados junto a corrientes de aguas, son
cristianos que viven y que están enraizados en la palabra santa profunda de Dios. Desgraciadamente cada día son menos cristianos que no quieren esperar en Dios. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que aprendieron a esperar y que fueron grandemente bendecidos por Dios porque supieron esperar en el tiempo de Dios. Nunca se fueron fuera de la voluntad ni del tiempo de Dios, aunque sufrieron para poder entender el tiempo de Dios, como lo fue con Sara y Abraham. Pero el padre de la fe se destempló, se salió fuera del tiempo, sí. Se quiso adelantar al plan de Dios. Y cuando le ofrecen a la criada, pues ni tardo ni perezoso, pues vamos entonces a hacer la promesa de Dios, ¿no? Adelantándose a la promesa de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos en primer lugar a Noé. Dice la Biblia en Hebreos 11:7 que no había todavía Noé recibido respuesta de cosas que aún no se veían. Y esa es la prueba más importante, más relevante que nosotros encontramos en la Biblia. Que siempre, como hijos de Dios, estamos esperando cosas que no se ven, porque caminamos por fe. Y cuando la gente oye hablar de la Biblia, se les hace difícil esperar en algo que no se ve, en algo que todavía no se ha cumplido. Y vemos aquí claramente establecido por la Biblia que él ya había recibido respuesta de cosas que aún no se veían. Y esto significa, cuando nosotros recibimos la respuesta a algo que no hemos recibido, significa tener una satisfacción a alguna pregunta, alguna duda o alguna dificultad. Para nosotros que estamos en Cristo, que hemos caminado por Él por años, no es difícil entender que hay cosas que todavía Dios no nos ha mostrado, pero que nos prometió que nos las iba a mostrar. Él prometió que iba a levantar a los que están durmiendo en Jesús para ser resucitados, transformados, y a los que estemos vivos, transformarnos. No hemos recibido respuesta de eso, pero es el evento más próximo que le espera a la iglesia de Jesucristo, el rapto de la iglesia. Nosotros ya tenemos la respuesta de las cosas que no han sucedido y caminamos por fe y estamos esperando con paciencia el día de nuestra redención, es decir, la transformación de nuestros cuerpos para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Primera de Juan 3:2, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Eso significa caminar por fe y esperar con paciencia en el tiempo de Dios, sin apresurarnos, esperando con paciencia ese momento. Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque Dios ya había planeado la destrucción del planeta con un diluvio universal, algo que nunca se había visto. Porque dice la Biblia que ni siquiera había llovido sobre la tierra. Imagínense ustedes encontrarse con un mundo así, Noé, en su tiempo. Hablar de una destrucción de Dios a través de el agua y de la gente, imagínense ustedes, porque en esa época no había llovido como llueve hasta el día de hoy. Sin embargo, Noé comenzó a construir un arca donde no había agua, el mar más cercano estaba a 300 kilómetros de distancia, y en segundo lugar, nunca había llovido.
Sin embargo, Noé pasó 120 años. 120 años en cumplimiento del mandato de Dios, obedeciéndole a Dios, obedeciéndole acerca de construir un arca enorme, perdón, como lo hizo de acuerdo a lo que la Biblia dice, con temor y reverencia de Dios. Y cuando oyó el mensaje de Dios, lo trató con mucho respeto y con mucha reverencia, y comenzó a hacer la obra de Dios. Y de acuerdo a la Biblia, dice que su fe expresó obediencia. Y esta fe, en la práctica, en la obediencia en la que él se desarrolló, dice la Biblia que condenó al mundo. O sea, Noé advirtió a las gentes de su tiempo sobre el juicio de Dios, que era algo inminente. Es decir, que Noé creyó apasionadamente el mensaje que predicó, porque no es predicar por predicar, sino hay que tener convicciones, predicar el mensaje de Dios apasionadamente, para que aquellos que no crean a la palabra, crean a la palabra de Dios por el mensaje del Evangelio de aquel que camina en la fe y en la obediencia a lo que Dios estableció en su palabra. Habemos quizás personas que luchamos en este sentido, pero vamos a hacer que Dios comience a trabajar como lo hizo Noé, trabajando día y noche con sus hijos. Día y noche comenzó bajo la burla de todas las gentes en su alrededor. Están locos, están chiflados, les quemó el sol del cerebro, fanáticos. ¿Cuántos adjetivos o cuántos adjetivos calificativos pueden ponerle a una persona que camina por fe en la palabra de Dios? Cuando Noé, dice la Biblia, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca para salvar su familia. Vean ustedes que el enfoque de Noé era predicar el Evangelio, pero número uno, mi familia, que es precisamente el plan de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra familia. Sin embargo, después de esperar por más de 120 años, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Y eventualmente dice la Biblia que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y comenzaron a voltearse, probablemente a verse unos a otros y a decirse de veras que era verdad lo que tanto nos dijo Noé. Nosotros también hemos recibido la respuesta precisamente de un acontecimiento sin precedentes. Y es algo que tiene que suceder. Es algo que tiene que pasar. El rapto de la iglesia, nosotros ya hemos recibido por revelación de la palabra de Dios, que es un acto real, que es un acto establecido por Dios, que se tiene que llevar a cabo y que tiene que suceder. Ya tenemos la respuesta de Dios, y quizás para muchos es un mensaje quizás de locura, de falta de conocimiento, o quizás están pensando que estamos locos, que estamos creyendo en una falsedad, pero la Biblia nos revela claramente que nosotros estamos esperando un acontecimiento establecido por Dios, para que nosotros creamos a esa promesa y que cuando llegue el tiempo nosotros estemos apercibidos para el momento en que aparezca nuestro Señor Jesucristo por su iglesia.
Por eso el apóstol Pablo dijo, por tanto, hermanos, queremos que no ignoren. Vean ustedes, Primera de Tesalonicenses 4:3. Todos ustedes que han creído en Cristo no deben de ignorar esto. No deben de ignorar acerca de los que duermen, que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado o que estemos vivos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esto es algo muy importante que ningún cristiano debe de ignorar. El rapto de la iglesia es inminente, es real. La Biblia lo dice, y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ya hemos recibido respuesta de este acontecimiento que está por suceder. Y en Mateo 24 Jesucristo habló de la forma en que estaría el mundo antes de este acontecimiento. Dijo que era lo que iba a estar sucediendo, cómo iba a estar el mundo, cómo el mundo iba a estar convertido en Sodoma y en Gomorra. Y díganme usted, ¿cómo está el mundo ahorita? Cuando una minoría del 3%, ¿cómo es posible que tenga tanto poder? ¿Por qué? ¿Por qué quieren enseñarles a nuestros hijos cosas que van en contra de la Biblia? Cuando es imposible, genéticamente hablando, que se pueda alterar la genética del hombre, mucho menos de los animales. Pero sin embargo seguimos creyendo en esto. ¿Por qué? ¿Por qué siguen creyendo? Porque están en contra del plan de Dios, están en contra de lo que Dios nos profetizó, en contra de la esperanza que tenemos en Cristo de un día por fin salir de esta tierra y estar presentes al Señor. Pudiéramos decir, es el acontecimiento más excelente, más maravilloso, más sublime que le espera a cada hijo de Dios. El día de la venida de Cristo va a ser la transformación de nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Por eso, mi amado hermano, si tu fe no está puesta en la venida de Cristo por su iglesia, significa que no tienes fe. Es muy importante esto, que nosotros lo podamos comprender a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo, implica la transformación de nuestros cuerpos para poder recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene que transformar nuestros cuerpos, capacitarlo para que pueda salir fuera de esta tierra. Si no existiera esa transformación, sería imposible salir de esta tierra, porque lo que protege a la tierra, para que los rayos ultravioleta no entren con fuerza a la tierra, hacen que sea posible la vida en la tierra mientras estamos en la carne. Pero al salir de la atmósfera, el cuerpo no resistiría. Sería imposible salir con el cuerpo de carne. Esa es la razón porque la Biblia nos dice que ni carne ni sangre pueden salir de esta atmósfera. Pero la transformación
significa que Dios prepara nuestros cuerpos, los transforma semejante al cuerpo de su gloria para poder salir de la atmósfera y que no nos pase nada. Imagínense ustedes poder salir de esta tierra por fin con un cuerpo nuevo, glorificado, que no está ya expuesto al pecado, expuesto a la maldición, sino que cuando esto suceda, significa que Dios realmente ahí es donde ha completado la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros que estamos sirviéndole fielmente al Señor Jesucristo el tiempo que sea necesario, los años que sean necesarios, pero le vamos a servir hasta el final a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a servir hasta que me muera o hasta que venga a transformar mi cuerpo. Lo que suceda primero, no importa, pero irnos seguros con la bendición de Dios y con esta promesa maravillosa de la transformación de nuestros cuerpos. Pero quiero decirles que necesitamos esperar con paciencia, porque la paciencia, decíamos, os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa de Dios. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos su promesa. Hechos 10:36. Y Santiago dijo: mas tenga la paciencia perfecta su obra. Vean ustedes lo que dice Santiago, qué interesante. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Santiago 1:4. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que la paciencia es un rango de personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con la fortaleza de Dios sin lamentarse. Es interesante la forma en la que aquí Santiago describe la paciencia. Quizás en su momento muchos comenzaron a decirse: ¿cómo es posible que no pudimos escuchar a ese predicador? ¿Cómo es posible que no creímos en la Biblia, la verdad de Dios expresada aquí en esta tierra? Y realmente tenemos que comprender, cada uno de los que estamos aquí, que esto es la verdad. La Biblia es la verdad. No existe ninguna otra verdad. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. No es una verdad relativa, sino una verdad absoluta. Y reaccionaron a la verdad, desgraciadamente, demasiado tarde. Y comenzaron a gritar desesperadamente: Noé, Noé, ábrenos la puerta. Sin embargo, la puerta no la cerró Noé, la puerta la cerró Dios. Y cuando Dios cierra, ya nadie abre, ya no hay oportunidad. Su oportunidad se terminó. Dios le está dando su oportunidad a este mundo. ¿Y sabían ustedes que en la venida de Cristo nuestro Señor, Él nos prometió y nos dijo antes de partir: voy pues a preparar lugar para vosotros, y después voy a venir por ustedes, los voy a recoger y voy a venir con mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y nos dice claramente que el mundo iría de mal en peor, que habría
hombres amadores de sí mismos, inicuos, paganos, idólatras, blasfemos, mentirosos, ambiciosos, codiciosos, aborrecedores de lo bueno, que tienen la gracia de Dios por granjería. Pero ustedes esperen con paciencia, porque yo vengo pronto. Y el mensaje es: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que has recibido de Dios. Retén la salvación. Ocúpate en ella con temor y temblor delante de Dios, que Dios va a hacer lo suyo. Si nosotros nos mantenemos esperando con paciencia ese momento. Pero ustedes deben de esperar. Noé es un ejemplo de lo que es esperar con paciencia, y vemos que fue grandemente bendecido y recompensado por Dios por haber esperado en él. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, encontramos a Abraham. Hay quienes les dicen a este capítulo 11 el libro de los héroes de la fe, capítulo 11. Aquí Abraham, Hebreos 11, 8 al 10, dice que siendo llamado por Dios, obedeció y simplemente creyó a Dios y comenzó a avanzar sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, pero Dios lo iba guiando. Él sí sabía a dónde lo quería llevar. Qué importante es caminar por la fe. Qué importante. Por fe habitó en la tierra prometida, morando en tierra ajena, en cabañas con Isaac y Jacob, que eran los herederos de la promesa de Dios. Sin embargo, encontramos que esta fe precisamente nos ha alcanzado a nosotros. Abraham, por fe creyó que era fiel aquel que lo había llamado y que le había prometido que le daría una heredad. Cuando Abraham tenía 75 años, ya Sara no podía concebir. Pero escuchen, luego pasaron 25 años después de que Dios les había dado la promesa, y concibió a los 100 años. Por eso cuando Dios le dijo que iba a nacer su hijo, ¿qué hizo Sara? Soltó la risa, ¿verdad? Y Dios le dice: ¿por qué se ríe, Sara? No, es que me hiciste reír, me hiciste cosquillas, ¿no? Imagínense una mujer de 100 años, con la matriz muerta. ¿Qué esperanzas había de una promesa como la que Dios le había hecho a Abraham? Ya no podía concebir. Cuando nosotros creemos a Dios, necesitamos no cerrar el oído nunca a lo que el mundo nos quiere decir. Es decir, tenemos que cerrar nuestros oídos a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y confiar plenamente en lo que Dios nos ha dicho. Porque dice Juan que todo el mundo está bajo el maligno. El mundo no tiene para nosotros lo que nosotros necesitamos. Tenemos nosotros que aprender a cerrar el oído a lo que el mundo nos quiere decir y confiar en lo que Dios nos ha dicho. Dios, quiero que sepas, honra la fe, y a pesar de su edad creyeron a Dios. Y Dios los bendijo y nació Isaac.
¿Saben lo que significa Isaac? Risa. Porque le dio risa a Sara. Imagínense ustedes una viejita diciendo, tú vas a conseguir Isaac. Yo voy a tener un hijo a los 100 años. Imagínense ustedes, por eso es que esperaron 25 años y finalmente Dios los recompensó de la misma manera en que recompensó a José, que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes cuando fue llevado a Egipto. Cuando José quizás iba en la caravana a Egipto, quizás iba pensando, no sé a dónde voy, no sé cuál es mi destino, no sé qué es lo que me espera en la vida. Me vendieron, me apartaron de mi padre, me apartaron de mi familia, estoy lejos de mis hermanos. Sin embargo, dice la Biblia que José siguió confiando en Dios, sin importar lo que el destino le deparara. Y fue vendido al capitán de la guardia de Faraón llamado Potifar, lo cual lo tenía como sirviente en su casa, pero su mujer, que era una mujer probablemente insatisfecha, un día que su esposo no estaba en casa, le dice, vamos a tomarnos un cafecito. Pero ustedes saben realmente cuáles eran las verdaderas intenciones de esta mujer. Sin embargo, la Biblia nos dice que José resistió la tentación. Y a pesar de que estaba de alguna forma siendo acosado, aunque se le haya echado encima a esta mujer, dice la Biblia que él se echó a correr. Y para vengarse de José, le dice a su esposo que la había querido abusar de él. Y todo por serle fiel a Dios. Todo por la fidelidad a Dios. Y eso es lo que a veces es difícil de entender para muchos cristianos. Si no aprendemos este principio como lo aprendieron estos hombres de Dios, como lo aprendió Pablo, como lo aprendió el apóstol Pedro, como lo aprendieron los primeros cristianos, como lo aprendió Abraham, como lo aprendió Noé, como lo aprendió José, si no aprendemos este principio de la forma en la que Dios a veces nos quiere llevar a través del sufrimiento, es muy posible que nos amarguemos contra Dios si no entendemos este principio. Cualquiera pudiera decir, o José había podido decir, Señor, pero ¿cómo es posible si lo estoy haciendo? ¿Por qué me pasa esto? Si lo hice por serte fiel, por servirte. Le dije no al pecado, le dije no a la fornicación, le dije no a la pornografía, le dije no a ese mundo que está puesto en mis manos para destrucción y me pasa esto. ¿Por qué, Señor? Muchos cristianos se expresan de esta manera porque no han entendido que todo es un plan de Dios, que es un plan de Dios lo que te está pasando. Si sufrimos, es un plan de Dios. Si estamos pasando por angustia, por tribulación, por situaciones difíciles, es un plan de Dios porque Él quiere que nosotros crezcamos y tengamos convicciones fuertemente arraigadas en sus promesas. Porque de esta manera nosotros vamos a ser más fuertes para servirle a Dios en las situaciones difíciles. Y fue puesto en la cárcel por varios años. Y sin embargo, vemos en la Biblia que José siguió sin amargarse. Reconocía a Dios en todos sus caminos. Y
Dios estaba con José. Mientras que el copero o panadero del rey les cuenta José su forma de interpretar sueños. Y cuando Faraón tuvo un sueño de 7 vacas flacas y de 7 vacas gordas, el panadero se acordó de lo que José le había dicho. Ya habían pasado, después de este evento, 2 años más. Y José seguía en la cárcel. Faraón lo manda a traer. Y escuchen ustedes lo que les voy a decir. Después de haber esperado 2 años más, ¿cuándo sucedió este acontecimiento? Salió de la cárcel primer ministro de la industria del comercio del Imperio Romano. Gloria a Dios y gloria a Dios. Fue tan impresionante la bendición que derramó sobre José, que salvó a toda la nación de Egipto y a todo el pueblo de Israel de una muerte de hambre segura. ¿Por qué? Porque todo en el tiempo perfecto de Dios. Llegó el día en que se confronta con sus hermanos y les dice: no tengan miedo, lo que ustedes hicieron, lo hicieron para tratar de hacerme daño, para hacerme mal, pero Dios tenía un plan completamente diferente, y es el de ahora ser bendecido de Dios. Ustedes lo hicieron para mal, pero se convirtió en una gran salvación, donde se pudieron salvar millones de gente de la hambre que venía sobre la tierra de Egipto. Y Dios lo bendijo de una manera sobrenatural, maravillosa y excelente, donde podemos ver que el plan de Dios es totalmente diferente. Pero si José se hubiera amargado contra Dios, esa bendición no hubiera llegado. A lo mejor hasta su familia se hubiera muerto de hambre, porque tuvieron que recurrir a Egipto para poder salvarse del hambre, porque en toda esa área fue la hambruna más profunda y más fuerte que ha existido en la historia del ser humano. Vean ustedes la bendición de Dios. Todo en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto para sus hijos. Por eso cuando actuamos impacientemente es cuando cometemos errores. Por eso debemos de aprender a estar tranquilos, a estar quietos y comenzar a ver la bendición de Dios. Si leyéramos todo el capítulo, miraríamos una lista interminable de hombres que caminaron por fe, de hombres que se mantuvieron creyéndole a Dios a pesar de las adversidades, de las circunstancias, de las situaciones que nos rodeaban. Y nosotros no somos menos. Nosotros tenemos la palabra profética más permanente, a la cual estamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética y segura, que nos asegura que Cristo un día va a transformar nuestros cuerpos, que nos va a sacar de esta tierra, y que después de estar con Él en las bodas del Cordero, vendremos y reinaremos con Él sobre esta tierra por 1000 años. Tenemos la respuesta de las cosas que se esperan. Lo único que tenemos que hacer es esperar con paciencia la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Pónganse de pie en esta preciosa tarde. Ven, Señor Jesús.
Ven, Señor Jesús. Te estamos esperando. Estamos esperando ese momento. Estoy esperando ese momento. Con paciencia. Dame paciencia para esperar, Señor. Que las situaciones adversas no me saquen, Señor, de tu plan. Guárdame en tu mano de poder, Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Cuando esté desmayando, dame fuerzas para seguir. Ayúdame a confiar en ti. Glorifícate, mi Dios, en esta mañana. Mira a aquellos que están sufriendo, Señor, que están impacientes. Ayúdanos, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Bendito Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra que nos consuela, que nos fortalece, que nos anima para seguir, Señor, peleando la buena batalla. Prepara mi corazón, Señor, para cuando llegue la lucha, la angustia, no reniegue en contra de ti. Que no me amargue, Señor, en contra de ti. Antes bien, enséñame a esperar, enséñame a esperar. Ayúdame, Jesús. La paciencia para obtener las promesas. Es necesaria la paciencia. Dame paciencia, Señor. Auméntame la fe, la confianza, la seguridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, Cristo, Cristo. Gracias por alentarnos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra alma. Gracias, Jesús. Gracias. Yo te lo agradezco, Señor, en este día. Yo te lo agradezco. Bendito el nombre de Jesús. Adórame, adórame. Quebrántese delante de su presencia. Si le has fallado a Dios, dile que te perdone. Si has sido impaciente, dile que Dios ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Que tu Espíritu Santo administre, Señor, mi corazón y mi alma. Alabó tu Jesús, alabó. Bendito el nombre de Cristo. Y hasta te alabamos, Señor. Y habla de salve de esta preciosa carne. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por el descanso que le das a mi alma, Jesucristo. Gracias, porque tu palabra te ayuda. Tu palabra, Señor, me ayuda, me instruye, me prepara para ese momento. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el sacrificio cruento, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario para bendecirme, para salvarme. En el nombre de Jesús, yo te lo agradezco, Dios, te lo agradezco. Con todo mi corazón, con todo mi corazón. Aleluya, Cristo, Cristo, mi alma te alaba, Señor. Te amo, Jesús, a pesar de tu debilidad. Te amo, Señor, a pesar de que soy falso. Gracias por tener tanta paciencia conmigo, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame la aplicación de las cosas. Aleluya.
aquí en la congregación, Señor, en medio de tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Adonai. Muchas gracias. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sea la voluntad del Señor en los cielos, en la tierra y en cada uno de nosotros. Aleluya. Agradecemos a Dios nuestro Señor. Damos gracias también a nuestros hermanos que se disponen para venir a visitarnos y a que Dios ministre nuestras vidas a través de ellos desde tan lejos. Dios les recompense su esfuerzo, su sacrificio y les siga bendiciendo abundantemente.